Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos una semana más a Con Voz Propia. Nuestra entrevistada de hoy con Andrea de Pablo. Mientras intentamos... Ya está aquí. Rapidez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Manu? Muy bien, por fin conseguimos hacer la entrevista. Sí, por Dios, sí, menos mal. Yo llevaba Bueno, toda la semana pendiente de que pasase algo o no, la verdad. Digo, somos capaces de que nos pase algo otra vez. no, de momento todo bien, todo perfecto. Encima has entrado rapidísimo. Estaba yo aquí atenta, digo, no me lo pienso perder. Vamos, faltaría más. Perfecto, pues bueno, primero te presento un poco para que los que no nos vean sepan quién eres. Es nacida en Zaragoza en el 86, licenciada en Filología Hispánica y máster en Estudios Avanzados de Historia del Arte. Actualmente trabajas de profesora de lengua en un instituto y Fulgor Oscuro es tu primera trilogía de la cual ya has sacado al mercado los dos primeros volúmenes allí presentes, El Paladín y el Ladrón y El Monasterio y el Bosque. Este es un poco, a grandes rasgos, el quién eres y el por qué estás aquí, pero cuéntanos tú misma, ¿quién es Andrea de Pablo? Uf. Empezamos fuerte, vale. La verdad es que todavía no lo tengo del todo claro, ¿vale? Podría decir algunas pinceladas. Por lo pronto soy una persona que desde pequeña se ha obsesionado con escuchar y contar historias. Desde muy, muy pequeña siempre me ha gustado mucho el mundo de la fantasía, las brujas. Me gusta sobre todo, ya no solamente los libros, sino contar historias, disfrutar de las historias en todos los formatos. Porque, por ejemplo, de jovencita también me aficioné mucho al manga y al anime. O sea, me gusta también mucho la animación. Todo lo que para mí cuente una historia, si encima tiene un matiz de fantasía, de imaginación, pues es un poco lo que más me define. Simplemente, yo creo que podríamos empezar por ahí. Y luego Perfecto. ya, Y luego también tengo que preguntarte quién es Paula Andrews. esta historia, digamos que, bueno, realmente empezó un poco en pandemia, pero se consagró un poco después. Y es que, bueno, yo he tardado mucho tiempo en tener un Instagram y cuando me puse un Instagram, como no quería que me encontrasen mis alumnos del instituto, pues mi maravillosa idea fue darle la vuelta a mi nombre, ¿no? Poner el apellido como nombre propio y mi nombre de pila Como como apellido. apellido. No funcionó. Fue una estrategia muy burda por mi parte. O sea que al poco tiempo ya tenías a todos los alumnos siguiéndote, ¿no? Hubo una temporada en la que de pronto mi Instagram, o sea, ni siquiera tenía muchos seguidores, hizo ¡pum! Y de repente me llegaron un montón de solicitudes de amistad de gente que yo entraba al perfil y además era el típico perfil adolescente de solamente stories y fotito en el espejo haciendo pose, los chicos con la capucha, las chicas enseñando cachito y tal, que se veía que eran ellos por los nombres y por la gente que tenían, y era como, vale, ¿y ahora qué demonios hago yo con esto? Y Y así sí, finalmente has puesto, has dejado igualmente Paula Andrews como nombre de Instagram, ¿no? sí, ahí se ha quedado, no sé si he hecho bien, vale, igual debería cambiarlo, pero como lo tengo en todos los sitios ya, pues mira, ya me da pereza un poco quitarlo y eso. O sea que si alguien te quiere buscar y no te encuentra como Andrea de Pablo, que te busque como Paula Andrews, que entonces sí que aparecerás. Sí, sí, exactamente, como Paula barra baja Adrius barra baja 86. Y ya Perfecto. está, y ya está. Y Andrea, ¿cómo empiezas en el mundo de la escritura? Pues a trompicones, básicamente. A ver, de pequeñita pues siempre escribía alguna cosita así suelta, luego tuve una época de escribir fanfictions, que para la gente que no lo sabe, o fanfics, pues son historias fans de, por ejemplo,
pues gente que le gusta, yo qué me sé, Harry Potter, El Señor de los Anillos, ellos cogen un trozo de la historia, cogen los personajes y hacen una historia aparte. Yo escribí un montón de esa época de los animes que veía, de los mangas que leía, y el Ujú, problema es que no los publiqué ninguno, porque me daba cosita con 18 años, ¿vale? Luego, pues, con el tiempo sí que intenté hacer alguna cosa. En 2015-2016 hice una novela de ciencia ficción también con BL, que está ahí en un cajón, que algún día a lo mejor me acuerdo de ella, ¿vale? Está súper en borrador, solamente hice el primer borrador porque yo he tenido que aprender que esto lleva su proceso. Y ujú, en 2016 me dio por volver a iniciar con los fanfics, porque hubo una serie de anime que me gustó mucho, que es Yuri on Ice, ¿vale? ujú. Que va de patinadores artísticos, muy bonita, y me dio un momento fan total. Yo acababa de empezar a trabajar de profesora, tenía 30 años, y una señora de ese calibre pues se puso a hacer una actividad un poco más de adolescente, que bueno, supuestamente de adolescente, que es hacer un fanfic, y terminé escribiendo una historia larguísima en la que recontaba toda la historia del fanfic a través de la visión del otro protagonista, porque Mm. yo no puedo hacer cosas sencillas, yo siempre empiezo una cosa y termino volviéndome loquísima, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a raíz de ahí vienen otras historias y de pronto, después, por ejemplo, de aprobar las oposiciones en 2018, me vino de pronto en un viaje de autobús, yendo al pueblo al que había dado clases para hacer los exámenes de septiembre, me vino Ujú. de pronto la idea de Fulgor Oscuro, ¿vale? La empecé en verano de 2019, supuestamente como una historia corta. Al final se salió de madre otra vez, ¿vale? Conocí a gente de Instagram en aquel momento, ya más post pandemia, porque sí que es verdad que aproveché el momento clase online de pandemia, que fue absolutamente horrible, pues para esos pocos ratos libres que me dejaba la docencia, ponerme con esto, porque había un machaque social muy gordo acerca de este es el momento de ir a por tus sueños, no puedes poner excusa de que no tienes tiempo, no sé qué, y me ves a mí por la mañana teletrabajando de profe, ¿vale? Y por las tardes yo me ponía a, digamos, responder todos los mails de mis alumnos, y en segundo plano tenía las escaletas y todo el tema de escribir Fulgor Oscuro, ¿vale? Por lo menos las primeras partes. O sea, todavía no sé cómo no me pegué un tiro, pero bueno, al final terminé el libro, que fueron casi 900, pues libro, casi 900 páginas de Word, en octubre, no, en otoño, no, octubre, noviembre de 2021. Y entonces conocí a gente que del mundillo de, de Instagram, o sea, de Instagram y tal, que estaban hablando de la autopublicación, y pues me valentoné y aquí estamos. Y aquí Perfecto. estamos. Igualmente entiendo que ese manuscrito de 900 páginas también se está revisando porque de momento ha salido una parte, pero nos falta la última parte. Ya, se está O sea, sí, sí. Ahí tenemos aquí. llevarás unas 600 y pica, ¿vale? O sea, sí, luego tengo aquí dos tochos, ¿vale? Que son los dos tochos impresos del primer manuscrito que escribí. Es que son dos tochos anillados así, ¿vale? Que no se veía, anillados así, ¿vale? Que no, que yo me tengo que complicar la vida siempre, ¿de acuerdo? Y como me tengo que complicar la vida, pues también autopublico, porque, ¿por qué no? Vamos con todo siempre. Luego la vida responde más o menos, ¿vale? Mm, Pero bueno, sí, se está revisando, ¿vale? Y de hecho he aprendido también a trompicones la importancia, lo que es el verdadero método, porque yo pensaba que me habían dado un método y no, de cómo hacer las cosas bien en autopublicación. Y hay muchas veces, muchas cosas que yo he aprendido a base de pegarme de hostias, ¿vale? ¿qué cosas has aprendido? ¿Qué consejos puedes dar a quien quiera autopublicar? Primero, es a veces un poco difícil, sobre todo, encontrar, y esto me duele porque parece que estoy hablando mal del sector, pero no es para nada mi intención, encontrar un buen profesional con el que trabajes tú bien, ¿vale? Porque no hay tantas referencias.
Hay mucha gente que es muy buena correctora y muy buena maquetadora. Por ejemplo, yo no puedo decir más que maravillas de la ilustradora que tengo para las portadas, pero a veces, digamos, que hacer ese coworking, si no conoces bien el mundillo, es muy fácil que te engañen, especialmente cuando estás empezando, o que te engañen, o que tú cometas errores, etcétera. Luego yo pensaba que sabía autocorregirme y no. Y he tenido que volver a corregir cosas, he aprendido muchísimas cosas de cómo se hace un libro, ¿vale? De hecho, estoy pensando muy seriamente en aprender maquetación y corrección yo, ¿vale? De lo que es, por ejemplo, llevar a un libro a imprenta, lo que es pedir a un libro a imprenta, cosas sobre el SBN, el depósito legal, Hacienda, ¿vale? Claro, hay muchas cosas de hacer un libro que no son nada glamurosas ni divertidas, que son hacer deberes. Y claro, pues te tienes que enfrentar siendo que la mayoría de nosotras también estamos en trabajos nutricionales, ¿no? Y demás, pues claro, sacar tiempo para organizar todo eso y hacerlo bien, yo creo que sigo haciendo muchas cosas mal, pero bueno, no sé, vamos tirando. Encima, entiendo que el hecho de hacer filología hispánica también venía un poco por eso, ¿no? Por tu pasión Sí, por explicar historias, por leer. Y es curioso que, un poco lo que comentas, ¿no? Que incluso siendo filóloga, que se supone que ya hay un claro. nivel, y aún así, el tema de Mira, corregir los textos cuesta. de hecho, haber sido filóloga para mí ha sido un hándicap, Mm, porque vienes pensando que lo sabes todo y no tienes ni idea. ¿De acuerdo? Porque errores de dedo cometemos todos. ¿Vale? Yo, por ejemplo, he encontrado errores que sé perfectamente, cabalmente, que están mal. O sea, me he dejado tildes que yo sé que esa tilde está mal puesta o bien puesta. Pero claro, escribes deprisa, relees, tu cerebro te confunde. Entonces no puedes corregir. No te puedes corregir a ti misma como, por ejemplo, corregirías a otra persona, o no puedes corregir a ti misma como corregirías a... No es lo mismo corregir un libro de 300 páginas que una redacción de instituto de 100, ¿vale? mm. Aparte de tener el conocimiento filológico, tienes que tener una metodología. Y yo, además, he cometido muchos errores desde la arrogancia académica, ¿vale? Creyendo que eso ya venía con ello de serie. No, de hecho, si hay una carrera de filología y luego a lo mejor una especialización en corrección de textos, por algo será. Lo que pasa es que encima, claro, en mi caso parece más pues el colmo de la filóloga, por así decirlo, ¿no? Mm. Pero Pero sí, no, dime. incluso un poco lo que decías, es que por mucho que sepas corregir tus propios textos, a mí me ha pasado de leerme, claro, es poesía, que es más cortito supuestamente, tendría que ser más fácil corregirlo, leérmelos 4 o 5 veces, llegar a la corrección de la editorial y encontrar faltas. Sí, Porque son faltas que el propio cerebro como que las descubriendo. pasa por alta o las corrige automáticamente sin haberlas corregido tú en el texto. Exactamente. O a lo mejor a mí me ha pasado reescribiendo el manuscrito algo tan estúpido como que estoy reescribiendo una frase, alguien me dice algo de fondo, ¿vale? Y me quedo con la frase a medias. Mm, Algo tan tonto como eso. O sea, a mí sí me dicen que algún día tengo un problema de atención, ¿vale? Porque es que además tengo que reconocerlo, soy muy despistada. Y mm, después de que me han tenido que llamar la atención en según qué cosas, tengo que admitir que el proceso de corrección me lo tomo con mucho tiempo, porque además tengo el tiempo que tengo por mi trabajo, que aunque tengamos fama los profes de que no curramos todas las tardes o casi todas las tardes y mucho, ¿vale? Yo tengo 3 épocas en el año que estoy vendida, que es finales de noviembre, principios de diciembre, finales de febrero, principios de marzo y finales de mayo, todo el mes de junio. ¿Vale? mm. Hasta prácticamente la última semana de junio, que son las evaluaciones. Y yo ahí estoy, a lo que estoy, no puedo avanzar. ¿Vale? Pues eso, yo es que cuando corrijo los textos intento tomarme todo el tiempo posible,
porque quiero luchar contra la propia automatización de mi cerebro, ¿vale? Y conseguir un buen método de autocorrección para, pues, evitar que me tengan que poner colorada, ¿vale? Porque es que a mí encima como filóloga esto me fastidia especialmente. Bueno, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que es normal y que Ya, siempre va bien que alguien de fuera te lo revise, sí, que creo que sí, sea algo importante que sea un corrector, sea un lector beta, sea quien sea, pero que alguien te pueda corregir un poco y ver a veces fallitos tontos que a todos se nos pueden cometo. escapar. Sí, sí. No, aparte de eso, claro, lógicamente, estoy con lectores beta, tengo una lectora profesional, pago corrección. La gente me dice, ay, ¿por qué pagas tanta pasta por la corrección? La gente que no tiene ni idea, ¿vale? Pues lo pago para quedarme yo tranquila sabiendo que hay otra persona que me está dando ese visto bueno y una persona que es profesional. Ujú. ¿Vale? Luego, a mí yo me estaba hablando sobre todo de errores que incluso hubiesen pasado ese tamiz. ¿Vale? O sea, quiero que el libro llegue lo más pulido posible. Pero como bien comentas, aún así pasan cosas, porque es que un libro es algo tan complejo. Una novela tiene tantísimas palabras, tantos detalles. De verdad, que es que bueno. De hecho, para que te hagas una idea, hubo una temporada que me dio por ponerme uñas, no me he vuelto a poner uñas porque me da pavor teclear mal. O sea, ha Sí, habido un sí. momento ahí, ha habido un trauma, por así decirlo, pero también ha habido, creo que, una lección vital importante ahí de que igual, pues yo ingenuamente pensaba que ya hacía las cosas bien y la vida me ha demostrado que aún tengo mucho que aprender. Y en esa carrera estamos. Incluso es lo que comentabas, que una ventaja, entre comillas, que podemos tener los que hemos publicado por editorial, es que el tema de maquetación, corrección y todo, te lo lleva la editorial y tú te olvidas. Sí, Al ser sí, sí. autopublicado, encima es la primera en la frente, o sea, tienes que hacerlo tú todo. Y lo que dices, no confiar en que ya lo sabes hacer. Exactamente. Claro, se puede decir, esto es un poco como la curva del aprendizaje, ¿no? Cuando has empezado a hacer algo, es tanta tu ignorancia que crees que lo sabes hacer todo bien y luego te das cuenta de que no, que eres más incompetente, pero esa conciencia es la que te hace precisamente aprender y hacerlo mejor cada vez. Y sí, en ese sentido, claro, a veces me planteo y a lo mejor pues haber ido a alguna editorial o algo, igual no lo descarto de cara al futuro, porque es verdad que es un descanso mental. Mm. Tienes que estar localmente encima, pero sabes que al menos no tienes que buscar tú, sino ya te lo buscan ellos. Claro, el problema está en que Pienso. en una editorial, porque también, como todo, hay buenas editoriales y malas editoriales, yo lo digo por gente del mundillo, o sea, aquí un poco vayas donde vayas te puedes encontrar cositas, ¿vale? Gente a la que no le han corregido la novela, aunque estuviese por Mm. contrato, gente a la que no le han distribuido la novela, que se la han maquetado mal, y tú ahí ya no puedes meter mano, Eso sí, eso ¿vale? sí que te lo puedes encontrar. Sí, sí. Por aquí, Alfred Nico 71 nos pregunta ¿qué es más complejo, corregir o arreglar un poema o una novela? Uf, pues yo te podría decir, porque como yo no soy poetisa, Mm. pues, a ver, la novela es larga y tiene muchos detalles, tiene el tema de la trama, etcétera. En fin, no sé, yo creo que tendría que ser una persona que escribiese poesía y novela el que lo dijera, así que yo creo que no estoy capacitada para responder. Pues, yo hago poesía, pero como con novela nunca me he atrevido. A ver, yo creo que las dos son complicadas. Un poco no sé si tú estarás de acuerdo. La novela, o para mí, la gran dificultad que tiene es justamente eso, que tienes que apuntarte 50.000 cosas porque no puedes dejar ningún cabo suelto. Eso es, Y en una novela es muy fácil que apuntes algo, sigas escribiendo y luego eso que apuntaste se quede en el limbo eso y, es. y nunca más se supo. Un Sí, poema, eso, lo tienes más controlado, pero el problema del poema es que cambiar una palabra te cambia el ritmo, te cambia. claro. Igual el tema es precisamente del poema, hablo desde el conocimiento, es la concentración, Mm, de esa sensación y dar justamente con la palabra justa que quiere recrear
ese estado de ánimo, ese mood que tú quieres expresar. Por aquí Paul Varela nos hace un par de comentarios de que primero dice que no es un descanso acudir a editoriales y más si eres altamente autoexigente, con lo cual que lo sepa. Sí, es una posibilidad, porque además me consta, a ver, hay gente que hace las cosas muy bien, pero me consta que vivimos en un momento editorial de mucha urgencia por publicar en plan Facebook, ¿no? Mm, Que lo importante es que el libro tenga una portada bonita y libros pintados y cantos pintados, etcétera, y poco más. y ¿Sabes? luego, Entonces, sí, perdona. sí, sí. No, y luego Paul también, que él sí que escribe tanto novela como poesía, y para él ya nos dice que él es muchísimo más complicado corregir novela. O sea, él apuesta por la novela. Supongo que Vale. por eso, porque es mucho más fácil quedarte con cabos sueltos. Es O que sea, yo justo. cuando abro el documento, ¿vale? Lo que veo es un mar de palabras y hay veces que te pierdes ahí, ¿vale? O sea, yo es posible que me vaya de línea, que, no sé, un montón de cosas. Y Mm, sí, perdona. No sé si conoces aplicaciones que hay que se supone que sirven, bueno, aplicaciones o páginas web que sirven para ayudarte a montar todo lo que es la historia, a tomar Pues es notas y que eso. tengo que admitir que esa parte la tengo que mirar bastante más, Mm, porque yo sigo siendo de escribo en mi Word y a ver qué sale. Y de hecho, tengo topecientos cuadernitos ahí, yo creo que soy todavía muy analógica. Entonces yo, mi método es cuando escribo, me lo pongo todo en cuadernos, encima escribo en lápiz para poder borrar y para que sea como todavía más orgánico, mm. ¿no? Y hay un día que cojo y eso lo meto en un documento de Word. ¿Vale? Entonces me tengo que poner a empollar un poco cómo van todas estas aplicaciones que al parecer ayudan a que la gente se organice mucho y ser un poquito más organizada, dice Rea, qué bohemia. Sí, es curioso encontrar hoy en día alguien que haga ese proceso de escribir a mano y luego pasarlo, Es que porque encima casi tengo, nos estamos acostumbrando mucho a ir directo al sí, ordenador, ¿no? es que encima tengo muy mala letra. Lo cual cuando yo vivía con mis padres me ayudaba muchísimo porque me podía escribir la guarrada mayor del reino que ellos nunca se iban a enterar. ¿Vale? Pero Pero sí, la verdad es que, no sé, es como que ese primer momento de sentarme a escribir en un cuaderno físico, a mí me ayuda mucho a clarificar. Mm, perfecto. Andrea, quiénes han sido tus referentes a la hora de escribir? Tengo referentes por el lado fantasía y tengo referentes por el lado BL, ¿vale? Mm, Sobre todo de fantasía, ineludible Tolkien. mm. Con 13 para 14 años, pero cumplí los 14 años mientras me lo terminaba, ¿vale? Porque no me lo terminé en un día, ¿vale? Pues básicamente el Señor de los Anillos fue un descubrimiento brutal. Yo no había sido una gran lectora hasta entonces, pero porque creo que en esa época, en los 90, se llevaba mucho el realismo. Siempre se ha llevado mucho el realismo en España, ¿vale? Somos una Ujú. cultura muy de realismo, de costumbrismo, etcétera. Y yo soy muy distinta. Entonces, encontrarme que un señor había creado todo un mundo de la nada, a mí me voló la cabeza y me enamoré completamente del libro y del concepto, a pesar de que tengo que admitir que a esa edad me costó el libro y que fue farragoso algunas veces y yo me dormía leyendo, a las 12 de la noche me dormía leyendo 2 páginas con el libro así. Tardé 4 meses, 2 semanas y 5 días, creo, en leérmelo y aprendí a hacer reglas de tres mientras me lo leía, porque así iba viendo el porcentaje del libro que llevaba para animarme. Eso sí, el día que cerré por fin el libro, me quedé mirando un poco al horizonte, lo tipo, ¿y ahora qué hago con mi vida? Luego también, por ejemplo, de otra novela que también me encantó, siendo un poquito más mayor, fue Dune. De hecho, me Ujú. arrepiento muchísimo de haber dejado esa saga. ¿Vale? Porque en ese momento se metieron mucho con politiqueos y yo estaba en asociaciones de manga y anime y había muchos politiqueos absurdos, entonces pues una parte de mi mente quería irse de allí y tal. Pero también sobre todo Patrick Rothfuss con El nombre del viento, también podía decir Ana María Matute,
Ujú. Vale, también me gustó mucho. Úrsula K. Le Guin la admiro mucho, pero es verdad que no he leído tanto de ella. Y últimamente soy bastante fan de Brandon Sanderson. No he leído tanto de este señor como me gustaría, porque es un señor que ha escrito demasiado. De hecho, cuando comparo lo lenta que voy corrigiendo el libro y comparo que este señor me está sacando libros así como quien no quiere la cosa, me da mucha rabia. ¿Vale? Es que Es muy curioso el tema de los ritmos, ¿no? De los escritores, que es algo que tú sí, ves que a lo mejor tardas 2 o 3 años en sacar uno y que alguien en un año te saca 5 y dices, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Lo que pasa aquí? dice la leyenda que don Brandon Sanderson, cuando no le leía ni Cristo y pasaban de él las editoriales, porque ese señor lo debió de pasar muy mal, dice la leyenda, que todos sabemos que es Ujú. marketing, ¿vale? Se cogió un curro de recepcionista nocturno en un hotel. Y entonces se pegaba todas las noches que no venía ni Cristo al hotel, se las pegaba escribiendo en el ordenador de su trabajo. Y ahí pilló un montón de método, pilló mucha práctica, pilló formas de organizarse los horarios. De hecho, creo que sigue Mm. escribiendo de noche este señor. Y tenía un montón de material acumulado para cuando le llamaban las editoriales. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo he cometido el error de sacarme unas oposiciones y convertirme en profe. Bueno, Bueno, y luego por la parte del BL, pues claro, todos los mangas ya hoy que me leí en su momento, las cosas como son, sobre todo de unas autoras que, bueno, no hacen ya hoy directamente, pero juegan bastante con ello, que son las Clamp, ¿vale? Que tienen ujú. muchos, son las autoras de Sakura Cazadora de Cartas, que es casi la obra más amigable que tienen, pero a mí me gustaban más las oscuritas de ellas, ¿vale? Y eso, y bueno, antes Rea ha visto que decía por aquí abajo, ¿te imagino con la libreta escribiendo fanfics ya hoy? Sí, ese era yo con 18, 19 años. ¿Vale? Yo me escapaba en las vacaciones con mi familia, porque yo escribía sobre todo en aquellos años en vacaciones, yo siempre he sido Mm. muy responsabilidad para esas cosas, pues cogía mi libreta, ¿vale? Y en la casa rural en la que estaba, mis padres o lo que sea, me escapaba a alguna habitación o me ponía el Dixman, ¿vale? Y me ponía a escribir y le echaba la bronca a mi hermano si hacía ruido, ¿vale? O sea, eso es lo que, como yo escribía. Había veces que mi madre decía, ¿dónde está Andrea? Parece que ha desaparecido y estaba escribiendo, básicamente. Otra cosa que has comentado, también tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de los que escribimos difícilmente vamos a poder vivir exclusivamente de la literatura, con lo cual lo que hablas del trabajo alimenticio, de sacarte las oposiciones, es que justamente la gran mayoría necesitamos hoy en día ese trabajo que nos pague las facturas, que nos dé de comer y poder Sí. vivir de la literatura más como un hobby, con lo bueno y con lo malo, porque también es un tiempo que tienes que dedicar a ese trabajo que no puedes dedicar a escribir, con lo cual. De hecho, siendo justos, gran parte del dinero, por no decir todo, del que yo invierto en los libros, en esa corrección, en esa portada, etcétera, que hace falta, viene precisamente de mi trabajo. Las cosas Claro. como son, es que no me llueve del cielo. Porque claro, lo que recupero muchas veces, pues igual es la tercera parte con suerte de lo que yo he invertido, hablando mal y pronto. Y la verdad es que tengo que admitir que, sobre todo este año, a raíz de la publicación del segundo, pues así como en su momento yo fui víctima de gente que me vendió mucho, que me doró mucho la píldora y me hizo creer que no sé qué, y además en ese momento, claro, han sido años y siguen siendo años bastante regulares para la docencia después de la pandemia. Es una profesión que está muy desprestigiada. De hecho, mañana yo hago huelga, ¿vale? Estamos, o sea, porque, claro, la educación pública nunca hay dinero para ella, pero sí para otras cosas, ya sabemos cómo va todo esto, ¿no? Y que los profes siempre tenemos esta mala fama de que somos una panda de vagos y demás. En fin, volviendo un poco a ello, pues sí que me planteé a ver si tenía la suerte de dejar la docencia por la literatura. Afortunadamente, pues después esa mala época de la docencia ha pasado y ahora estoy mucho más contenta con eso, por así decirlo, y me he tenido que dar cuenta de que era un poquito cuento de hadas. ¿Vale? De hecho, estoy intentando hacer un esfuerzo por, ahora que sé lo que implica el esfuerzo de monetizar esto, por así decirlo, igual volver a hacerlo más desde un disfrute.
sí. ¿vale? Piensa que yo he conocido autores y autores que están en editoriales mínimamente conocidas y que están de editores, que son los que leen los manuscritos que llegan a la editorial, que están a veces trabajando, dando apoyo en una librería, con lo cual están trabajando de los libros, pero están trabajando de todo ese extra que dices de corrección, editor, no es solo de escritores, con lo cual es algo que todos creo que cuando empezamos nos hacemos la ilusión de pegar el pelotazo y dices, no, no hay pelotazo que valga. Ya está, mira, pues si tiene que ocurrir bien y si no, pues oye, lo hemos intentado, pero igual hacerlo desde quiero conseguir el pelotazo, igual no es el lugar adecuado. Y de Mm, hecho, ya ha habido momentos que digo, echo mucho de menos a la Andrea de 2019 que simplemente escribía a ver qué pasaba, ¿vale? sí, Claro, en el momento en que me pusieron expectativas irreales en la cabeza, pues yo creo que me hicieron un poquito un hijo de madera, ¿vale? Porque claro, cuando tienes expectativas es cuando te decepcionas. Y claro. ya no estaba viviendo la literatura como algo que a mí me servía como válvula de escape, como un disfrute personal. Y es un Mm. poco lo que yo quiero volver a conseguir otra vez, ¿vale? Volver a obtener. Así que ahí estamos. Por ahora mi objetivo en mente clarísimo es sacar el tercero y cuando salga la saga ya veré qué hago. Y ya está. Y ya está. ¿Y qué es lo que te atrae de la literatura BL? Para quien no sepa, literatura BL es literatura de Boys Love. Eso es. Bueno, yo recordaré siempre la primera vez que vi en un manga yaoi, llamado entonces yaoi, un Mm, beso entre dos chicos. Y yo creo que lo que me llamó la atención, ¿vale? Creo que siempre he tenido como una cierta falta de prejuicio, por así decirlo, hacia estos temas, porque incluso yo de pequeña le preguntaba a mi padre cosas en plan de, oye, ¿y qué pasa? Un chico y una chica tienen un niño, pero ¿y qué pasa si son dos chicos? ¿Qué pasa si son dos chicas? ¿Vale? Dice, entonces no pueden, jope, qué injusto, ¿no? O sea, era un poco el pensamiento que yo tenía. Y como que siempre, igual como siempre he sido un poco bicho raro, he sido un poco, no voy a decir más tolerante con la gente que tampoco encajaba, igual por otras razones, con lo estereotípico, vamos a decirlo así. ¿Vale? Entonces mm, sí que había un acercamiento por el tema de yo me sentía diferente, me sentía más cerca de la gente diferente que de la gente más central, por así decirlo. Y tengo que decir que en ese momento, cuando yo, por ejemplo, leía la Super Pop o veía historias de amor, que tampoco había tanto romance adolescente en mi época como hay ahora, de chico a chico, era como que la chica siempre tenía que ser de una determinada manera. Y yo no me sentía nada identificada con ese molde de lo femenino. De hecho, yo tuve muchas épocas en las que me sentía muy chicazo, porque no tenía esa preocupación, ¿no? Como que era más, pues, chica friki que lleva una sudadera y que nadie la mire y que pasen de ella, ¿no? Y mm, entonces, encontrarme de pronto con historias de dos chicos donde no importan los roles de género, por lo menos a priori, todo hay que decirlo, que luego indagas y cuidado, donde digamos que el amor traspasa un poco todo eso, ¿vale? Esas barreras sociales que había impuestas, a mí me resultó muy liberador, muy liberador. mm. Perfecto. Vamos a hablar de lo que sería, pues sí, un poco la erotización, ¿vale? Que tenemos las mujeres hacia dos hombres juntos, ¿vale? Porque todo el mundo entiende el cliché de un tío hetero que le gustan dos chicas juntas, pero nadie puede entenderlo al revés, que sí, que en cierto modo, pues estamos un poco ahí, por ejemplo, con algunos hombres homosexuales se sienten un poco incómodas con nosotras porque, claro, lo estamos fetichizando. Y bueno, en cierto modo, Mm, sí. Pero también es verdad que nunca se ha contado lo que sería, por así decirlo, la cómo es sentirse, ¿vale? Sin esos roles de género. Cómo una mujer puede sentir el amor sin esos roles de género, por así decirlo. Como algo aparte, como algo fuera de lo que es lo que impuesto por la sociedad. No sé si me explico. Igual me quedan un mm. poco ragos ahí, no lo sé. Bueno, más o menos. Claro, es que justamente es unas cosas curiosas de la novela es eso, ¿no? Es ver un
erotismo, una relación amorosa y una sexualidad de algo que entiendo que tú no has vivido, en el sentido que son dos chicos, cosa que tú ahí, pues como que en mucha experiencia no puedes tener No, al respecto. lo siento mucho. ¿Vale? Con lo cual, sí, ahí, por ejemplo, es un tema muy peliagudo y claro, por ejemplo, espero que no te moleste que lo saque a colación, pero No, claro, no. con esto, cuando una mujer heterosexual o bisexual o incluso lesbiana escribe algo por el estilo, yo he observado varias reacciones por parte del público homosexual. Hay muchos hombres homosexuales que también son lectores de BL, Ujú. ¿vale? Que lo ven como algo en lo que ellos también pueden involucrarse y otros que lo ven como una apropiación cultural, casi como para un poco entendernos, ¿no? Ujú. Bueno. Mm, Pues la por idea es eso. que cuanta más gente pueda hablar del tema, mejor, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, claro, yo lo intento hacer desde un poco, pues, no sé, como que intento un poco ponerme en ese papel también, claro, desde el punto de vista de que no dejan de ser personas. Y, Ujú. por ejemplo, cuando tú escribes un personaje, tendría que dar un poco igual si es hombre o mujer, por así decirlo. Aunque, claro, si es verdad que hay condicionantes que tampoco puedes comprender si no has pasado por ese filtro. ¿Vale? Entonces, bueno, yo intento hacerlo a pesar de que, por ejemplo, en mi novela se tratan temas bastante duros de la forma más respetuosa posible. Espero haberlo conseguido. No sé. Y claro, a la hora de escribir justamente temas BL, Sí. te documentas de alguna manera. O sea, no sé si tienes a lo mejor amistades LGTBI que te apoyan a la hora de las escenas más eróticas o algo así, o cómo lo haces. Tengo que admitir que gran parte de mi bagaje, y esto me va a dejar en muy mal lugar, pero es cierto, es por culpa del yaoi. Lo siento muchísimo. Tengo un amigo que es bisexual, ¿vale? Mm. Un gran amigo. Pero bueno, alguna barbaridad le habré preguntado alguna vez, pero no suelo hacerlo muy a menudo. ¿Vale? Entonces lo siento mucho, yo hay muchas cosas que he visto del BL. Entonces espero que por esa parte no haya mucha, como suele pasar, por ejemplo, con el no por heterosexual, no haya mucha fantasía, no lo sé. No lo sé. Igual debería empezar a preguntar, la verdad. Sí que una vez le pregunté a mi marido, ¿vale? Le hice una pregunta sobre qué sienten los chicos en un momento muy concreto. Pero como mi marido es parco en palabras, pues no me supo aclarar y me quedé como estaba, ¿vale? Bueno, a veces mm, preguntar te puede ayudar un poco Sí, a hacerlo más realista, porque sí que es cierto que, yo no hablo en tu caso, pero en general, muchas veces cuando se habla, es lo que decías, ¿no? Del no por heterosexual, que muchas veces lo hacen hombres, las mujeres muchas veces la representación que tenéis es bastante triste sí, y a veces el poder preguntarse que te puede ayudar a abrir, a romper incluso con ciertas ideas preconcebidas sí, vale. que a lo mejor te pueden sorprender. Yo Sí, lo dejo ahí, entonces, aunque, bueno, es verdad, me los voy a tomar como una sugerencia de cara al futuro, ¿vale? aunque de hecho yo te digo que tampoco he visto nada que me Vale. haya sorprendido demasiado o que haya dicho en plan de, perdona, o sea, eso Pues también te lo digo. me dejas muy tranquila. Al tenor de la conversación me dejas muy tranquila. Pero sí que a lo mejor, yo lo digo porque siempre es un más a más, Ujú. el poder preguntar, poder consultar, porque pueden haber cositas que se dan, bueno, es que es lo que, cuando tú, como tú decías, cuando a veces he visto, no por heterosexual, yo, sobre todo más adolescente, yo siempre me quedaba con la gran pregunta de, ¿y por qué esa manía de que las chicas tienen que regarse entre ellas? Pero Que sí, era sí, como, como si son heterosexuales, ¿por qué en casi todas acaban liándose entre ellas cuando se supone que no tocaría? sí, bueno, se supone que es porque en cierto modo se espera que en algún momento sí que pase, pero
En fin, no sé, tampoco te lo puedo decir porque tampoco soy un hombre heterosexual. Así que bueno, Volvamos a lo nuestro, que si no nos van a ya acabar está, sí, censurando el sí, canal. sí. Fulgor Oscuro, ¿qué nos puedes contar para la gente que no lo conozca ya sobre la trilogía? Vale, a ver por dónde empiezo. Bueno, realmente digamos que Fulgor Oscuro empieza con un encuentro bastante explosivo entre dos personas completamente distintas, ¿vale? Una muy idealista, que ha sido criada entre algodones y que tiene una visión muy idílica del mundo, y la otra, pues que le sobra calle por todos lados y de hecho ha tenido completamente lo contrario. Y todo este encuentro lo que va a hacer es que además de que cambie un poco el mundo de los personajes, porque lo va a cambiar, ese choque va a sacar a la luz un montón de secretos, un montón de conspiraciones que había ocultas acerca, por un lado, de la vida de los personajes y también del mundo en el que viven, tanto a nivel Mm. íntimo como a nivel político. Por lo tanto, una persona que le guste pues un romance que sí, que va avanzando, pues a veces un poco, pues con muchas escenas, etcétera y tal, pero que va avanzando poco a poco, se va convirtiendo en otra cosa. También se va a encontrar toda una trama política detrás, propias, por ejemplo, de muchas novelas de fantasía. ¿Vale? Entonces mi idea era combinar un poco las dos cosas. Incluso hay algo que ahora es bastante actual, y espero no volver a meterme en un jardín, Bueno, pero un tema que sí que mencionas y que es algo que hoy en día estamos viendo es cómo la realidad que te han contado no tiene por qué ser la auténtica realidad. sí, Para tampoco desvelar mucho, pero lo que te hablan de unos y de otros, de los bandos y tal, y de cómo van los bandos, de quiénes son los buenos y los malos, no siempre ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. exacto. Cosa que hoy en día estamos desgraciadamente también viviendo, con lo cual es algo que también justamente le da a la novela un poco más, una profundidad mayor, por eso, no por ese tema de que no es novela erótica, no es una relación de dos chicos, no es tal, sino va más allá. Y dentro de este ir más allá, claro, has tenido que crear todo un mundo nuevo. ¿Cómo qué has hecho para documentarte? ¿Qué has hecho para crear todo ese mundo fantástico partiendo de cero? A ver, realmente tengo que un poco ser sincera y decirte que como todo esto empezó con una historia corta, yo empecé mucho desde mis parámetros de dragones y mazmorras, crear este mundo, pero luego como que la cosa de forma muy orgánica, conforme me planteaba ampliarlo, empezó a cobrar vida. Entonces, una de las cosas que he hecho ha sido cada una de las culturas basarlas en referentes de la vida real. Ujú. ¿Vale? Por ejemplo, por alguna razón, pues, y porque además durante una época de mi vida fui casi bilingüe de francés, basé la cultura del mundo, del país de Adrases, lo pasé en el sur de Francia en el siglo XV. O sea, Ujú. un poco todo el tema de Provenza y tal, y un poco la arquitectura y todo eso, quería que fuese un poco, pues eso, alta edad media, casi casi con el Renacimiento, con los mismos valores, etcétera, ¿vale? Y luego, por ejemplo, el tema de los elfos es más mundo celta, pero sobre todo con el concepto un poco que yo tenía de lo que son las culturas aborígenes. Un poco Ujú. enfrentar un mundo más reglado y luego un mundo mucho más centrado en las raíces, por así decirlo. Y luego también, pues estuve mezclando con conocimientos que yo tenía de otras ramas, pues como por ejemplo el tema de las gemas y todo eso, que ese mundo un poco más esotérico es una cosa que a mí me interesaba. Así que realmente puedo, tengo que decir que no he sido nada sistemática, nada metodológica, sí que hubo un momento que me tuve que sentar a organizarlo todo, pero yo ahí digamos que me he dejado llevar. Entonces también otra nota para el futuro, ser un poquito más sistemática con la construcción del mundo. ¿Vale? Las cosas como son. Bueno, aquí tenemos a Rea Faol, que es fan de Ambrose.
Ya lo Es que creo aquí. la gente, a ver, la gente empezó siendo muy fan de Ari y de repente Ambrose, me alegro mucho por él, porque ha empezado a tener bastante más aceptación, ¿no? Y me gusta mucho que la gente tenga esta reacción tan cookie con los personajes, no sé. Y a ver, ¿cómo te pregunto? ¿Qué hay de ti o qué crees que se ha escapado de ti en tus personajes? Pues es que echando la vista atrás, hay bastantes cosas de mí en bastantes de ellos, ¿vale? Por ejemplo, con Ambrose, sin ir más lejos, digamos que es un poco esa persona que ha sido criada en un ambiente muy sobreprotector, de cierto modo un poquito casi privilegiado, que de repente, por ejemplo, se da cuenta, como bien comentas, que la vida no es como se la habían dicho, ¿vale? Mm. Entonces, por ejemplo, Ambrose soy yo empezando a trabajar en la educación pública, ¿vale? Es más, Sir Samuel, ¿vale? Que es este paladín mucho más sensato, veterano, que está ya pasado de vuelta y que quiere hacer lo justo para llegar a la jubilación, ¿vale? Me recuerda a muchos profesores más mayores que me acogieron cuando yo empezaba y me decían, chica, de verdad, no te compliques tanto la vida, no te des tanto mal, que luego nadie te va a pagar más para hacer estas cosas. ¿Vale? Está, pero al mismo tiempo se siguen preocupando por ti y te quieren seguir guiando, ¿vale? Sir Samuel es un poco un reflejo de todos ellos. Incluso Ari se podría decir que, bueno, afortunadamente yo no he pasado por las experiencias que ha pasado él, ¿vale? Gracias a Dios. Y la verdad es que espero que cada vez haya menos gente que pase por lo que él pasa, ¿vale? Eh, digamos que traté también un poco ese tema porque es algo que me preocupa de parte de mis alumnos, Mm. porque al final ves, sin entrar en detalles, ves cosas que les hacen a los niños, no, igual no tan concretamente eso, sino también otras cosas diferentes eh, que son muy duras, ¿vale? Te das de casos que también son muy duros, ¿vale? Ari yo creo que representa mi rabia reprimida. Mm. ¿Vale? Representa esa mala leche que no me permito a veces dejar salir porque si no igual el mundo ardía, ¿vale? Y esa rebeldía y esas ganas de contestar y esas ganas de mandarlos un poquito todos a la... Y si no te echo una daga y ya está, y me escapo. Y eso, ¿Escribir te ha permitido también conocerte a ti misma un poco más? sí, sí, completamente. Por ejemplo, Brandon Sanderson decía que a él le gustaba escribir para ser otras personas. Yo me he dado cuenta que cuando escribo soy más yo misma que nunca. Mm. Porque a través de releer el manuscrito me he dado cuenta de conflictos que yo no sabía que estaban ahí y lo estaban. Y para ti, a la hora de sacar un libro, ¿qué es lo más complicado? Aunque no sé si ya hemos ido diciendo muchas cositas donde Corregir. corregir. Y luego que todos los formatos sean adecuados, que Amazon no te joda. Es como, para mí es como una gincana, ¿no? Tienes que ir pasando varios impedimentos, ¿no? Varias pruebas. Primero que esté bien corregido, luego que esté bien maquetado, luego que el formato esté bien, luego que no se te descuadren las cosas en imprenta. Es como ir pasando una detrás de otra. Pero, por ejemplo, la verdad es que para mí corregir sigue siendo bastante chungo, la verdad. Y dentro de esta gincama, que es publicar, ¿hay algún momento en el que dijiste, lo dejo? Muchos. ¿Y qué es lo que te ha animado a seguir? Cabezonería, maña. El hecho de que yo sé que si esto lo dejo a mitad, la gente no me va a perdonar y yo tampoco me perdonaré a mí misma. Aunque sea por las personas que se han leído el primero y que se han leído el segundo, y ha llegado un momento que por mí, por decir, ya está, yo sigo adelante. Sobre todo por no arrepentirme después, en plan por ejemplo, pues eso, tener que echar la vista y decir, jopes, que luego al final no me atreví a terminarlo, o me rendí aquí, pues sigo. Aquí ya tienes a Rea casi con amenazas sutiles
Yo no te perdonaría si lo dejas tú misma. O sea, No, 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 yo sé que tengo que terminar y tengo, de hecho, muchas ganas de terminarlo porque yo creo que ya después de este periodo tan intenso va a ser como, buf, ya está, que ¿y sea lo que qué, tenga que ser. Sí, y qué es, con qué te quedas de toda la experiencia de escritora? O sea, igual que hemos hablado pues, de los momentos malos, qué es lo que valoras bueno, más? incluso con los momentos malos, yo diría que esa cura de humildad y realismo me ha venido muy bien para madurar como ser humano. A pesar de que yo creo que la gente me ve mucho llorar por Instagram, que de verdad que yo intento llorar poquito, pero las pocas veces que lloro se me vuelve ultra viral, con lo cual parece que estoy llorando 24/7, ¿vale? ¿Vale? Aún así, todo un poco lo que he aprendido en estos malos momentos han sido enseñanzas muy valiosas que, bueno, igual no me hacen ser una escritora de éxito, pero sí que me hacen ser una persona un poquito más coherente. ¿Vale? Es un poco lo que también me llevo. Y sobre todo me llevo el hecho de que, ostras, lo estoy haciendo, cuánta gente no se atreve y, por supuesto, las experiencias y la gente que he ido conociendo y que me ha enseñado otras cosas. Y ya que lo has mencionado, lo de Instagram, ¿cómo te llevas con las redes sociales? Pues mira, tuve una época, a ver, yo antes de meterme con esto, yo era súper contra Instagram porque me parecía eso, la cuna de la vanidad, algo súper mega superficial, encima todo el mundo va a saber lo que haces, no sé qué, pero luego tuve que admitir que había que tener redes. Entonces, luego ya cuando lo empecé a ver de una manera diferente, pues al principio, el primer año y pico fue maravilloso porque me volqué mucho en hacer contenido y vi que eso llegaba a gente y veía reacciones, incluso he llegado a participar en eventos sobre BL a nivel del mundo hispánico, o sea, ha sido muy chulo por esa parte, pero justo después se me bloqueó todo, debe de cambiar los algoritmos y no supe seguirle el juego a Instagram. El tema es que de pronto Instagram se me estaba quitando mucho tiempo de corregir, de estar con el libro y dije, es que no tiene ningún sentido. Que yo estoy poniendo más tiempo en Instagram, ¿vale? Que en estar con mi libro, que yo soy escritora antes que nada, ¿no? Y he tenido que pegarme muchas veces viendo cómo lo equilibro. Todavía no tengo un equilibrio real. Y además, últimamente me he peleado muchísimo con Instagram, estoy bastante decepcionada con él porque creo que no soy la única persona que le pasa que no tiene ni por asomo la misma visibilidad que hace unos años. Entonces me ha creado mucha frustración. Esa frustración yo creo que más o menos la he ido asimilando como que, bueno, es lo que hay, pero sí que, por ejemplo, después de las grandes campañas del primero y el segundo, yo he tenido que desaparecer. Mm, Me he dado cuenta de que soy mucho más vulnerable a esto de lo que yo pensaba, siendo que encima soy una mujer adulta, supuestamente con un criterio creado. Me he dado cuenta de que soy vulnerable a la atención, a la falta de atención, a las opiniones negativas, a las positivas, a las reacciones, a que me hagan caso, a que no me hagan caso, que soy mucho más infantil y mucho más influenciable de lo que yo creía. Y he perdido capacidad de leer, de concentrarme leyendo. supongo que eso nos puede pasar un poco a todos, ¿no? En el momento en que te expones, el ver que inviertes tiempo y que luego a lo mejor lo ven cuatro personas, sí, una cosa que te venden mucho es lo del el crecimiento orgánico. Y yo no estoy en plan yo cuando he crecido ha sido porque he pagado anuncios para que se vieran en más sitios, porque si no, lo del crecimiento orgánico es, hoy te siguen dos, mañana dos se borran, con lo cual, Eso tenía sentido en 2020 y en mm, 2021. Pero ahora está mal decirlo porque estoy diciendo otra vez de Instagram y estoy poniendo a parir Instagram, pero es que se lo merece. ¿Vale? Por intentar seguirle el ritmo a TikTok, se han estado disparando en el pie continuamente. Y el problema es que la bala la hemos recibido los demás. ¿Vale? Y ahora mm, mismo, tal y como comentas, sí, te pueden vender 50.000 historias de que, en plan de, es que lo haces mal, eres tonto y tienes que hacerlo en estos horarios y no estos otros, tienes que hacerlo con este tipo de dinámica. ¿No? Ahora se llevan los reels, ahora los carrusels.
que me vendan lo que ellos quieran, ¿vale? Yo sé que Instagram lo que está esperando a que yo le pague el Meta Verified, de las narices, ¿vale? Mm, Instagram quiere que yo le pague. Pues lo siento mucho, pero no lo van a conseguir. Me van a invisibilizar de todas las maneras posibles, pero yo ya me revelo. ya, ya. Sí, es que o sea, no deja de ser un negocio y por mucho que digan lo del crecimiento, eso, por ti mismo, o acabas, como mucha gente, publicando fotos en bañador, en bikini o tal, cosa que no estamos para eso, o realmente te das cuenta de que es mejor pocos que realmente estén interesados Sí, que no se te 800.000, que luego sacas el libro y de ahí lo compra, con lo cual dices, ¿para qué? ya, ya, ya. Es así, al final, pues mira, por lo menos tengo que decir que así como, por ejemplo, llevo atascada pues como 3 años en Instagram, que de repente pues tuve un reel viral, que eso no lo he vuelto a repetir en la vida, ¿vale? Fue un momento de suerte que aún no sé qué hice bien, ¿vale? Que las demás veces no, ¿de acuerdo? Y me llegaron como 1000 seguidores nuevos así casi en el mismo mes. Jolín. Vale, o sea, fue brutal. Yo tenía pues 1000 y pico y de repente terminé en los 3000 así en plan de qué está pasando aquí. Eso es horrible para la cabeza, porque te crees que ya has llegado y no, y no. Es como subir y bajar, ¿vale? Así de pronto. Tengo que decir que, bueno, este año sí que he perdido más seguidores, pero por lo menos me he mantenido en torno a los 3400 siempre. Entonces, yo sí que considero que sí, que puede haber trasvase de gente, pero hay una comunidad fija ahí, afortunadamente, de gente que me aguanta, a pesar de que tengo que admitir que me he pegado el año de berrinche en berrinche, ¿vale? Bueno, es de agradecer porque han tenido muchísima paciencia conmigo, entre que me cuesta sacar los libros y que además no siempre estoy del mejor humor posible, ¿vale? Porque es verdad que yo cuando empecé intenté ser muy simpática y muy maja, ser mi mejor versión, que bueno, lo puedo ser, pero llega un momento en que cuando soy simpática mucho rato, pues termina saliendo la Andrea más cabrona, ¿vale? Y yo intento proteger al mundo de esa Andrea, pero no siempre es posible. Bueno, yo una cosa que he comentado muchas veces con otros escritores y escritoras y que hablamos justamente es del tema de las redes sociales, la importancia de mostrar temas y hablar de temas que quizás no son los más bonitos, pero sí que son los que nos hacen más reales. Sí, Porque lo que decías antes, ¿no? La foto maravillosa y tal, pues quizás tampoco hace falta porque mucha gente se está dando cuenta de que eso es falso, es ficticio. Y que yo el creo, ver a alguien rompiéndose también a veces humaniza a la persona. claro, sí, lo que pasa es que es verdad que yo el problema es que a veces abro la boca y sube el pan, ¿vale? Es que es eso, entonces igual tengo que ser maja todo el rato, porque yo puedo ser maja las cosas como son, pues igual no es sostenible a largo plazo, pero tampoco puedo soltar sapos y culebras, ¿vale? Tiene que haber un Mm. mínimo de autocontrol ahí. Me acuerdo que además hay mucha gente que no se lo merece, ¿no? Y que se pueden dar por aludidos y no son los aludidos. Entonces tampoco puedo ponerme aquí en plan salsa rosa. No sé. Entonces ahí estoy un poco viendo qué versión de mí misma mostrar sin que me lleven a juicio. No sé. No sé si me... Tengo que También es verdad. que encima, ya sé que los profes lloramos mucho, pero es cierto. Hay muchos días que yo, si encima tengo que juntarle a la frustración de la autopublicación, la frustración de Instagram, la frustración de que me toquen las narices en mi trabajo, en mi jornada laboral, pues llega un momento que es mucha frustración. Por a un lado tiene Mm. que salir. Intento que sea en privado. No sé. Y sin ánimo de meterte prisa, Sí, no, claro. pero para cuando la tercera parte de Fulgor Oscuro. A ver, si todo sale bien, toco madera, porque a mí me han pasado unas cosas que es que de verdad, o sea, me voy a tener que hacer una limpia de estas o algo, ¿vale?
Si los astros quieren, si el universo se alinea, ¿vale? Espero que salga para finales de 2026. Yo soy la primera interesada en que salga cuanto antes, ¿vale? Las cosas como son. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora, afortunadamente, después de un primer trimestre horrible, en Navidades me pude meter caña, ¿de acuerdo? Y llevo más de la mitad de la segunda relectura, ¿vale? De la segunda escritura. A ver si para Semana Santa, porque en medio también tengo la segunda evaluación, puedo llevarlo a corrección profesional y así ya pues maquetamos en verano, que yo en verano tengo todo el tiempo del mundo. Y he esperado, a ver, es un poco entre que empieza el curso y no, pues vamos un poco haciendo todo el tema pues logístico, legal, etcétera. ¿Vale? Entonces, esa es mi idea. Pues si no, si pasa algo, pues tendrá que ser para principios de 2027. Pero yo ya más no duro, ¿vale? O sea, porque también estoy un poquito ahí, quiero que Bueno, salga cuanto antes. piensa que el George R. Martin lleva como 10 años para publicar el suyo, con lo cual, si Sí, alguien es te mete prisa, se le dice en plan de, mira, Juego de Tronos, pues ala. O sea, a ver, yo de verdad que incluso antes de hablar contigo me he puesto un ratico, me organizo la semana para meterme lo más tocho del curro en unas tardes muy concretas y otras dedicarlas a un poco a seguir corrigiendo. Me he organizado para publicar menos en Instagram y así en una tarde o dos al mes ya tengo todo el contenido hecho para el mes y las demás me puedo poner, todos los viernes me puedo poner a ello. Algún sábado abandono a mi marido, intento que no sean todos porque el pobre hombre pues también merece amor, ¿no? Y tal, y eso, y yo voy, de verdad, que yo me pongo y voy así, poquito a poco, sacando las cosas. Mis enemigos son las épocas tochas de exámenes que están ahí, y como es mi trabajo y es mi responsabilidad, encima este año soy tutora, pues tengo que estar a tope y no es tu tía, y los azares del destino unidos con mi propia experiencia, todo hay que comentarlo. Entonces, pues se hará lo que se pueda. perfecto. Andrea, para acabar, vamos por una tanda de preguntas rápidas para conocerte un poquito más. ¿Preparada? Pues vamos allá. Primero, horóscopo, Piscis, una ciudad. iba a decir Zaragoza porque es la que me ha salido. Bueno, una comida o bebida, Matcha latte, un libro. iba a decir El Señor de los Anillos, ya está. Vale. Una película, La princesa Mononoke. una serie. Uf, ahora tengo que pensarla más porque he visto tantísimas. He visto muchas, muchas. Full Metal Alchemist Brotherhood. Ya está, mi anime favorito. Ya está. Al menos no me has hecho lo de un libro El Señor de los Anillos, una película El Señor de los Anillos, una serie La Comunidad del Anillo. Gracias. Una canción. Defying Gravity de Wicked, del musical de Wicked. O sea, Mm, sí. mm. Un sueño por cumplir. Uf, pues por ahora yo diría que he cumplido, igual no como quería, pero he cumplido los sueños que me había prometido. El problema es que al cumplirlos, pues me he dado cuenta de que no molaban tanto. Entonces, pues no sé, esa, igual conocer a algún autor o llegar más lejos de lo que he llegado en la escritura, poco más. ¿Y tu mayor logro? Uf, uf, a ver, yo diría que igual sacarme las oposiciones. A Vale, pesar de que no es algo muy, 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 muy glamuroso, jope, tiene su enjundia. ni tanto. ¿Y con quién querrías compartir una cena? Si pudieras elegir. Uf. Pues se me ocurren dos personas ahora mismo, ¿vale? Yo Mm, diría con Brandon Sanderson, porque, bueno, pues me parece que es una persona que bueno, a pesar de que tenemos muchas diferencias culturales, ideológicas, religiosas, precisamente por eso me gustaría hablar con él, porque creo que viniendo encima de un ambiente muy, muy especialito, ¿vale? Porque ese señor es mormón, sin más, mm,
¿vale? Me da la impresión de que es una persona abierta a debatir, especialmente de religión. Me encantaría tener un coloquio de religión con Brandon Sanderson y libros de fantasía, ¿vale? Y luego también te diría RM de BTS, que es mi miembro favorito de BTS, porque es un señor que tiene un 147 de coeficiente intelectual y aprendió inglés a base de ver Friends con su madre. Entonces, Jolín. simplemente por eso yo ya quiero hablar con él, porque seguro que algo interesante tiene que decir. Y tanto. Y ya para acabar, ¿cómo te gustaría que se te recordara en el futuro? Fíjate, hace poco también me preguntaron eso, ¿vale? Y bueno, lo lógico, siendo escritora, es que me gustaría que me recordasen como una buena escritora. Pero antes de eso, prefiero que se me recuerde como una buena persona. Bueno, Como alguien que ayudó a que si alguien estaba mal, pues contribuir a que este mundo a veces tan cruel y tan duro, pues tenga un poco de consuelo, ya sea a través del cariño humano, de mis historias o de como sea. bueno, realmente es mucho más complicado porque de buenos escritores que luego como personas, hemos conocido unos cuantos, con lo cual quizás es más importante lo de ser buena persona. Si tengo que elegir, creo que es más importante ser buena persona que ser un buen escritor, por lo menos a largo plazo. Pues, Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo, por haberte pasado por mi canal, por haberte prestado a esta conversación que al final hemos estado como una hora, no, una hora bien bien, ¿no? Oye, gracias a ti por darme la oportunidad y por invitarme a tu casa, puedas decirlo, aunque sea de forma virtual. Bueno, cuando salga la tercera parte volvemos a quedar, ¿eh? Eso no lo dudes. Pues muchísimas gracias. Si quieres, ya puedes ir desconectando mientras yo despido, Vale, genial. ¿vale? Entonces supongo que le doy aquí a la X, ¿no? Que yo esto soy una tía Sí, muy torpe. sí, a la X y ya se supone que sale, aunque a veces hace el tonto. Vale, pues muchísimas ¿Vale? gracias por todo y que vaya muy bien. Hasta luego. Pues igualmente nos vemos. Bye. Y muchas gracias también a todas las personas que han estado presentes en esta conversación, las personas que lo van a ver tanto en diferido en Instagram como en YouTube. Y os comento, la semana que viene no hay entrevista, la semana que viene descansamos, así que nos vemos el próximo 4 de febrero. ¿Con quién? Pues aún no lo sabemos, será sorpresa. Así que si queréis averiguarlo, seguid mi canal, seguid mi perfil y os enteraréis de quién será la próxima persona que pase por aquí. Los aseguro que, como siempre, va a ser una persona con voz propia. Hasta la próxima.